este versículo 24 y dice así, mire, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí se describe el evangelio como el evangelio de la gracia de Dios. Otra descripción del evangelio está en Romanos 1:9, que dice así, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La segunda descripción del evangelio es el evangelio de su Hijo. La primera es el evangelio de la gracia de Dios, la segunda el evangelio de su Hijo. La tercera, 1 Corintios 9:12, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Allí se describe como el evangelio de Cristo. Romanos 15:16. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí se describe el evangelio como el evangelio de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La descripción es allí, el evangelio de la gloria de Cristo. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Otra descripción más del evangelio, el evangelio de la paz. Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí se describe como el evangelio eterno. Colosenses 1:5, el texto que hemos tomado esta mañana. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Aquí se describe el evangelio como la palabra verdadera. Y finalizo mencionando Efesios 1:13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La descripción es la palabra de verdad. Todas estas descripciones dan cuenta de lo importante que es el evangelio. El evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la paz, el evangelio eterno, la palabra verdadera, la palabra de verdad. Estas expresiones dan origen al título que yo le he puesto, por eso le he puesto como título la verdad del evangelio, porque usted está puesto en una verdad. Usted y yo estamos encima de una verdad potente, estamos puestos en una verdad genuina, la verdad del evangelio. Ahora, la descripción más gráfica que nosotros podemos hacer del evangelio como para aprenderla de memoria es lo que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Y este texto a mí me encanta mucho y de verdad que deberíamos como aprenderlo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos perseveran en el evangelio aquí? ¿Cuántos han creído en el evangelio? Mire lo que dice Pablo, sigue diciendo esto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creíste en vano. Si usted no creyó en vano, para la gloria de Dios, usted es salvo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta es la verdad más profunda del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Que Cristo, ¿cierto?, murió por nuestros pecados. Y como dice este texto, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos creen en esa verdad? Ese es el evangelio en que nosotros hemos creído.
No tiene que ver con formas, con ritos, con situaciones que nosotros vemos aquí en el día a día. El Evangelio no es este templo, el Evangelio no es este culto, el Evangelio no es cómo cantamos, el Evangelio no es cómo vestimos. El Evangelio, dice la palabra, es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la gloria de Dios para esperarnos a todos nosotros un día. Amén. Esa es la verdad potente y profunda del Evangelio. Esta gloriosa y sublime verdad exige de parte de todos los cristianos una respuesta acorde con cada descripción del Evangelio. Nosotros debemos de responder en nuestra vida, comportamiento, en nuestra forma de ser, como portadores del Evangelio de la gracia, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo. Somos portadores de la gloria del Señor. Amén. Por lo tanto, debemos de responder. En primer lugar, debemos proclamar las buenas nuevas siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo debo de proclamar, predicar esta verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los creyentes de todas las épocas. ¿Tiene usted referentes? Sí, tenemos referentes. Quiero decir que el mejor referente que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Amén. El primero, desde la escala de los referentes, el más perfecto, el único que no tiene pecado, no tiene mancha, es santo, es justo, es honesto, es perfecto. Es Jesucristo. Desde ahí bajemos la cuota, por así decirlo. Tenemos a los apóstoles, hombres de Dios, escogidos por Dios, elegidos por Dios, ¿verdad? Apóstoles, evangelistas, maestros, todos los santos hombres que están aquí. Lea usted Hebreos capítulo 11 y usted va a encontrar la galería de los hombres de la fe. Pero también podríamos reducir un poco, ¿cierto?, el espectro y podríamos bajar. Y debemos de bajar al nivel de que en este tiempo también podemos encontrar hombres que sean referentes al Evangelio. El que está a su lado puede ser un referente, su pastor puede ser un referente. Los hombres que ministran hoy día, los grandes hombres de Dios pueden ser un referente también. Y si la bajamos aún más, usted mismo debe ser un referente del Evangelio. La iglesia debe ser un referente del Evangelio. Todos nosotros, no solo los grandes, no solo los Pablo, los Pedro, los Juan, sino también Fernando, también Rodolfo, Hernán, también Mauricio, deben ser referentes del Evangelio. También Adela, Javiera, Gloria, Patricia, todos nosotros fuimos llamados a ser referentes del Evangelio, de la gracia, de la gloria del Hijo de Dios. En segundo lugar, nosotros debemos defender la veracidad del Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice que él está puesto para la defensa del Evangelio. O sea, Pablo no solamente fue llamado a predicar el Evangelio, sino también a defenderlo. Porque el Evangelio desde el principio ha sido atacado. Ha sido atacado a través de las herejías, ha sido atacado a través de las falsas doctrinas, a través de los falsos maestros, a través de las ideologías del tiempo. El Evangelio permanentemente está siendo atacado. Y Pablo dice que él fue puesto para defensa del Evangelio. Usted y yo también debemos de representar esa defensa. Y como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados, ¿para qué? Para defender el Evangelio. ¿La iglesia está en condiciones de defender el Evangelio? ¿Estamos en condiciones de defenderlo con palabra, con argumento, con poder de Dios? Porque el poder de Dios habita en cada uno de nosotros. Por eso es importante educarse, por eso es importante formarse, por eso es importante estudiar, por eso es importante escudriñar, para que hablemos con verdad. No hablemos bajo nuestra propia idea, bajo nuestro propio concepto del Evangelio, bajo nuestra propia manera de pensar. Yo no puedo hablar del Evangelio de acuerdo a lo que yo he vivido como una experiencia. Yo tengo que hablar del Evangelio de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que está aquí en la palabra del Señor. Esta es la verdad más grande, más profunda y más real que usted y yo tenemos. Lo demás es secundario. No tiene valor ni no tiene importancia. Lo que tiene importancia es esta verdad, es esta palabra. Amén. En tercer lugar, nosotros debemos de trabajar con diligencia en la difusión del Evangelio. Estamos predicando el Evangelio.
Pablo exhorta a los filipenses a permanecer firmes, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Debemos de predicar el Evangelio, porque es una verdad, no es mentira. En cuarto lugar, debemos de buscar la comunión con otros que comparten nuestra fe en el Evangelio. Y eso es una verdad. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué nos reunimos? Esto es iglesia, esto es ser iglesia. Estar juntos, compartir, aprender juntos, convivir juntos, compartir juntos. Hace mucho más fuerte al cuerpo, hace mucho más fuerte al equipo de fe, hace mucho más fuerte a la iglesia cuando está unida. Si está separada, si está fragmentada, no tiene propósito, no tiene fin, no tiene objetivo. Pero si la iglesia permanece unida, puede lograr cosas grandes. Recuerde que los 12 permanecieron unidos después de que recibieron el Espíritu Santo. Y 12 hombres lograron trastornar al mundo entero. Luego Dios permitió la unidad de la iglesia a través de la manifestación del Espíritu Santo, pero Dios mismo que lo unió también en un momento lo dispersó a través de la muerte de Esteban para que el Evangelio se siguiera propagando. Pero cada vez que la iglesia permanece unida, se transforma en un arma poderosa en las manos del Señor, pero para la gloria del nombre de Dios. Quinto lugar, debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. ¿Cuántos aquí han sufrido por la causa del Evangelio? ¿Cuántos podríamos dar testimonio? Creo que aquí estamos un poquito fuera y lejos de esta verdad y de esta realidad. Porque al igual que todas las iglesias a las que se les escribieron las cartas que están escritas aquí en la Biblia, la realidad y la experiencia de fe que ellos vivieron es muy distante de la que nosotros estamos viviendo. Pero debemos sufrir. Vamos a desarrollar el mensaje y todos los textos que hemos leído, los 8 versículos. La carta comienza saludando. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, al igual que en todas las otras cartas, comienza poniendo su nombre allí según las normas de escritura de la época. Pablo fue la persona de mayor importancia e influencia en la historia después de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió por lo menos 13 cartas de las que están en el Nuevo Testamento. Es un hombre influyente, es un hombre importante. Su personalidad era una extraordinaria combinación de una mente brillante, una voluntad recia, pero un corazón tierno. Un hombre muy capacitado, con muy buenas ideas, una mente muy brillante, pero también muy sencillo y también muy humilde. Amén. El conocimiento nos debe ponernos a nosotros y el adquirir conocimiento y el adquirir sabiduría no puede ponernos en una posición por sobre ninguna persona, por sobre ningún creyente, por sobre ningún hermano en la fe. Mientras más conocimiento, más humildad. Mientras más conozcamos, más sencillez. Amén. El apóstol Pablo es una clara muestra de esta expresión. Por lo tanto, para despejar cualquier duda concerniente a su autoridad, Pablo se describe a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, no como un apóstol de la iglesia, no como un apóstol de la institución, sino como un apóstol de Jesucristo. No es tan solo un mensajero, sino un representante oficial de aquel que lo llamó o de aquel que lo envió. También menciona allí a Timoteo. Timoteo, que está mencionado también en las cartas o en la introducción a 2 de Corintios, Filipenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y Filemón. No significa que Timoteo sea coautor, sino que Timoteo es un hijo espiritual de Pablo y está ahí siempre presente. Y lo nombra porque es alguien que lo acompaña. Es como lo que sucedía con Josué, como escuchábamos el día viernes. Josué fue un fiel colaborador de Moisés, siempre estuvo allí, por eso fue sucesor. Timoteo también es un tipo de Josué al lado de Pablo. Un joven que ha sido tomado y que ama a su pastor, ama a aquel que lo está instruyendo. Por lo tanto, Pablo reconoce esa fidelidad, esa lealtad, ese compromiso, ese amor que Timoteo tiene por la iglesia. Por lo tanto, lo acompaña permanentemente y por eso está mencionado en las cartas. En cada una de esas introducciones, Timoteo aparece, porque es obvio. Pablo no iba a poner el nombre de cualquiera allí, sino de aquel que lo acompaña, de aquel que es fiel y que permanece a su lado. Gracia y paz a vosotros se refiere, ¿cierto?, al saludo que es fuente de una doble bendición. ¿Cuántos son portadores de la gracia aquí? ¿Cuántos son portadores de la paz de Dios? Amén.
Hay muchos que se han olvidado de la gracia. Se han olvidado de cómo Dios los perdonó, cómo Dios los restauró, cómo Dios los sanó, cómo Dios ha hecho tantas cosas. Y de pronto la soberbia aflora de manera tan espectacular en nosotros y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Portadores de la gracia eres tú. ¿Puedes levantar tu mano al cielo y decirle gracias al Señor por su gracia? Porque por la gracia de Dios estamos aquí. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. A los santos y fieles hermanos es una fuente de doble bendición. ¿Quiénes son los santos de la iglesia? Levanten la mano los santos de la iglesia, por favor. ¿Le da miedo la palabra santo? Lo he enseñado por más de 3 o 4 predicaciones. Que la santidad no es una cuestión de jerarquía. No es algo a donde tú tienes que llegar. Mire, si usted ve la santidad desde el punto de vista de usted, o si yo la veo desde el punto de vista personal, la santidad no es un lugar donde yo tenga que llegar con mi propia fuerza, con mi propio esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque voy a fallar. ¿Por qué? Porque soy pecador. Es imposible llegar a una medida perfecta de santidad. Y lo que está diciendo el Señor en todas sus cartas es que Él nos está declarando santos a nosotros. Amén. No es una posición que tú tienes que alcanzar, es un regalo que Dios te ha dado. No sé si lo agradeces o no lo agradeces, pero que Dios determine llamarte santo, ya eso es un regalo demasiado grande de parte del Señor para nosotros, que somos unos miserables pecadores, como decimos. Pero Él dice que la iglesia es santa. Ahora sí, levanten su mano todos los santos que están aquí en esta mañana. Porque no eres porque tú eres santo, sino porque Dios te está declarando santo. Amén. A veces cuando decimos, Dios te bendiga porque Dios te va a darte una casa, Dios te va a darte un auto, Dios te va a dar un ministerio, Dios te va a dar un talento. Las manos se levantan, parece que pasan el techo. Pero Dios te está diciendo que eres santo y pareciera, hay tanta resistencia. Hermano, siéntete alegre, sintámonos gozosos, que el Dios del cielo, el Dios eterno, el más santo de los santos, sea capaz de considerarnos santos también a nosotros. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor por todo lo que recibimos de parte de Él? La verdad del Evangelio, ese es el título. Vamos a hablar algunas verdades del Evangelio. Versículo 1, verso 3 dice, siempre orando por vosotros, dice Pablo a los Colosenses, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad del Evangelio se recibe por fe. Repita conmigo esto. La verdad del Evangelio se recibe por fe o por la fe. ¿Cómo usted la recibe? Solo por fe. Pablo admiraba su fe, la fe de los colosenses y la perseverancia que los había separado a ellos del pecado, porque hay que entenderlo así. Pablo da gracias a Dios por la fe de los colosenses, porque ellos habían sido separados del pecado y unidos a Dios. Igual que usted y yo, fuimos separados del pecado y estamos unidos a Dios. Amén. Pablo no comienza la carta de los colosenses elogiándolos como elogia a algunas otras iglesias, sino que da gracia a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce que quien se merece nuestra gratitud es Dios, pues la salvación es un regalo que viene de Dios. Amén. Es como lo que dice Efesios, por gracia somos salvos. Y esto no es por obra que nosotros hemos hecho, sino es por un regalo de Dios. Amén. Por lo tanto, el reconocimiento del amor, el reconocimiento de la obra no puede ser para ninguna persona, ni para nosotros mismos. El reconocimiento tiene que ir a Dios. Y nosotros hemos recibido esta verdad del Evangelio por la fe. Los colosenses eran hermanos santos en Cristo Jesús que habían creído en el Señor. La palabra fe deriva de una palabra griega porque el Nuevo Testamento se escribió completamente en griego. Y el original es pistis. Significa estar persuadido de algo, que algo es verdad y que hay que creerlo. Eso es la fe. Es mucho más que una simple aceptación
intelectual, sino que la fe implica obediencia. O sea, yo recibo la fe, pero inmediatamente el efecto de esa fe tiene que ser obediencia. La fe produce en mí obediencia. La fe bíblica no es un salto al vacío, está fundamentada en hechos y en evidencia reales. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe confiere seguridad y certeza a las realidades que nosotros no hemos visto. ¿Cómo puedo definirlo así? ¿Cuántos creen que hay un cielo preparado para nosotros? Amén. Hay una verdad allí que se está diciendo y yo la acepto. Pero ¿cuál es el camino para llegar a eso? Yo tengo que en la fe no solo aceptar el hecho de que el cielo está, sino que tengo que aceptar el hecho de que hay un camino que me va a conducir a ese lugar. Eso es fe, es creer, pero en la totalidad del propósito de Dios. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de conducir, yo he tenido por lo menos esa experiencia de conducir un vehículo e ir por un camino que yo no conozco. Nunca he transitado por ese camino. Pero el hecho de que esté el pavimento, que esté la línea blanca, la demarcación, el hecho de que haya letreros que me vayan indicando que hay una curva a la derecha, otra curva a la izquierda, el hecho de que se me indique a mí en ese camino de que hay una pendiente fuerte, a mí todas esas evidencias me dan seguridad para seguir conduciendo, me dan una confianza para seguir adelante. Y es tal la confianza que yo tengo que muchas veces el letrero indica 80 kilómetros por hora y yo vamos a 120, 140. ¿Por qué? Porque la confianza que yo tengo en lo que se me está diciendo es total. Yo me estoy pero plenamente convencido de que es así y puedo hacerlo con confianza. La fe es eso. La fe tiene sus evidencias ¿dónde? Aquí está la más clara evidencia para yo creer y confiar. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, hay una gloria eterna que nos espera. ¿Cuál es el camino? Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creer en Jesús me garantiza una vida eterna. Me garantiza un cielo eterno. Me garantiza. Ahora, hay otra verdad de la que no hablamos mucho, que es que Jesús dijo también, sí, van a llegar a un lugar. Juan capítulo 14 dice, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el final del camino. Pero durante el camino Jesús dijo una verdad también muy fuerte y potente. Dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ahí está la verdad, ahí está la morada. Pero aquí dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. La carga es pesada. El Señor no nos garantizó un mundo de alegría, un evangelio de rosa, sino que Él dijo que en el mundo nosotros íbamos a ser afligidos, perseguidos, atormentados. Vamos a tener enfermedades, vamos a padecer injusticia, vamos a padecer muchas cosas. Pero confía, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y esa es la fe. La fe viene a mí, llega a mí y yo debo de obedecerla conforme a las evidencias que yo tengo. Por eso el escritor no se equivocó cuando dijo la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Mientras más palabra tenga, tu fe es más segura, es más convincente. Nadie te va a poder mover. ¿Sabe por qué hay personas que son tan débiles? O más bien hermanos tan débiles y van de un lugar a otro. Y de allí para acá, y de acá para allá, y de allá para acá, y se mueve para allá, y se mueve para acá, y se mueve para acá. ¿Sabe por qué? Porque falta conocimiento, falta palabra, falta conocer la evidencia. Porque si tú estás claro con la evidencia que la Biblia te está presentando, el evangelio que el Señor te está mostrando aquí, tú te arraigas, tú te cimentas, nada te mueve, nada te descontrola. ¿Sabe por qué? Porque las evidencias son claras. En el mundo tendremos aflicción, vamos a tener dificultades, pero a mí nada me mueve porque yo sé en quién he creído. Y mientras más palabra tenga esta iglesia, yo le aseguro que nadie se va a mover de este lugar porque la fe será fuerte y potente en el corazón de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El objetivo de la fe. Bueno, estaba hablando acerca de la definición de fe. Las escrituras definen con precisión la fe salvadora. La fe salvadora es aquella que ponemos en nuestro Señor. Y hay un objetivo de la fe. Cualquier definición de fe queda incompleta si no se toma a consideración el objetivo. A diferencia de una fe vacía,
que prevalece en nuestra cultura, la fe salvadora en Cristo, tiene como objetivo a Jesucristo. La fe no te conduce a ningún otro lugar que no sea a Cristo. Amén. La fe salvadora, ¿sabe? Hay personas que tienen fe en Dios para sanar. Y es bueno, yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, me alegra que la gente sea sana, que las personas sean sanas. Y ponen la fe en eso. Y necesitan el milagro y necesitan que Dios opere en la restauración, en la renovación. Pero esa fe se desvanece con el tiempo si no es Cristo el objetivo de esa fe. Por eso muchas personas son sanas y después que son sanas, se van. Nunca más las vemos. Porque es una fe vacía. Es una fe que está puesta en una acción que no es Cristo mismo el principal objetivo. Y usted y yo tenemos que tener nuestra fe, y el objetivo de nuestra fe tiene que ser siempre Cristo. Siempre Cristo, el único perfecto, el único justo, el único sabio, el único que tiene control de todas las cosas, en quien yo puedo descansar, en quien yo puedo confiar, en quien yo puedo creer, en medio de mi situación, en medio de mis conflictos, en medio de mis enfermedades, en medio de mi dolor. Cristo prometió estar siempre con nosotros. Amén. Enfermo o sano, rico o pobre, camine o no camine, vea o no vea, la gloria es siempre del Señor. Ese es el objetivo de la fe. Otra verdad del Evangelio es en el verso 4. Verso 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La verdad del Evangelio produce amor. Un evangelio verdadero puesto en el corazón de un creyente, ¿qué es lo que produce? Produce amor. La verdad del Evangelio produce fe. La verdad del Evangelio produce amor. Y Pablo en su escrito a los colosenses está revelando todas estas verdades. Está diciendo: estoy sorprendido. Escuché a Epafras y se pone a escribir: estoy entendiendo que la verdad del Evangelio en Colosas está produciendo fe. Oiga, y qué alegría más grande sería saber que Dios está produciendo fe aquí en su iglesia. Amén. Que también esta verdad del Evangelio que está produciendo amor, y del amor que tenéis a todos los santos. La fe genuina no existe al vacío, sino que resulta siempre en una vida transformada. Uno de los frutos visibles y firmes de la verdadera fe salvadora es el amor por los hermanos creyentes. Voy a leer dos textos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Podemos leerlo todos juntos, hermano? Lo que sigue, 1, 2, 3. La verdad del Evangelio produce amor. Amén. Amor entre los creyentes. Amor a pesar de todo. La definición más clara del amor la tenemos allí en 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Si alguien más puede agregar: todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no se jacta. Esa descripción del amor en Corintio es una radiografía, es la visión completa que nosotros tenemos que tener de Cristo. Cristo es así, el amor de Cristo todo lo espera, todo lo soporta, por eso nos aguanta tanto. Ahora, en esta verdad del Evangelio también dice que nosotros tenemos que aprender a soportarnos, a amarnos. Usted tiene que aprender a amarme a pesar de que me vea enojado, me vea alegre, me vea triste, me vea como me vea. Tengo debilidades, tengo todo. Usted tiene que amarme. Ámeme. Hay unos que se ríen y hay otros que... Pero así también yo tengo que amarle a usted a pesar de que usted como sea. No importa. Hoy día, Gloria, ¿sabe qué? Les bendigo, hermano. Está linda la iglesia. Hoy día llegaron temprano. Todo sea para la gloria del Señor, ¿verdad? Amén. Pero tengo que aprender a amar por sobre el carácter. Y ahí estamos con un problema que es de nosotros, no del Señor, ¿verdad? Tengo que aprender a amarle con el carácter, con todo lo que usted tiene. Y usted tiene viceversa, tiene que aprender a amarme a mí con el carácter que yo tengo. A entendernos.
les doy la tarea, lean Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Más fuerte. ¿Qué es? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es, mire, dos textos que hablan de una verdad potente y real. Si usted no ama a su hermano o su hermana con todas sus virtudes y sus defectos, entonces usted no ama a Dios. Literalmente, estamos diciendo que la Biblia es la base, la evidencia más clara, el testimonio más claro está aquí. Y la fe que produce obediencia inmediata. Si yo tengo una fe salvadora, lo primero que va a producir en mí es obediencia a la palabra. Y aquí dos textos, simplemente dos textos de los miles que existen aquí, están revelando dos verdades tremendamente profundas. Que la verdad del Evangelio produce amor. Amén. Si yo no me soporto, si yo no te soporto, caigo en un pecado. Y es así de sencillo. Y si yo no puedo amarte a ti con todas tus virtudes, con todos tus defectos, de la forma que tú eres, simplemente estoy pretendiendo amar a Dios de manera falsa. No, no es así. La evidencia es clara. El texto está claro, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. Es una verdad y es una evidencia clara. Es la ruta. Es el letrero que está diciendo 40, 50, 60, curva a la derecha, curva a la izquierda. Ama a su hermano. Amémonos los unos a los otros porque esa es la verdad del Evangelio. Amén. ¿Le parece si le damos un aplauso al Señor por todo esto? Pablo da gracias porque los colosenses aman a todos los santos. La verdad del Evangelio permanece en la esperanza. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay una esperanza para nosotros, iglesia. Amén. La esperanza es uno de los componentes de la gran triada de virtudes cristianas. Cuando dice Pablo, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esas tres virtudes cristianas que tienen que estar puestas siempre en nosotros. Pero la esperanza es parte de esa triada. Y uno de los resultados de nuestra esperanza es el deseo de edificar lo presente en el altar del futuro. Esto va en contra de la naturaleza humana. Los niños, por ejemplo, tienen dificultades para esperar recibir lo que desean. Se apresuran, quieren rápido. ¿Se ha fijado usted o no? Sobre todo si estamos cerca de Navidad. Los niños lo único que quieren ¿qué? Es recibir un regalo. Lo que el mundo desea tenerlo de inmediato hoy día, en el tiempo que vivimos, de la forma que vivimos, todo lo queremos de forma inmediata, al tiro, no queremos el proceso, no queremos esperar. Si un video en YouTube se demora mucho en abrir, nos desesperamos, nos afligimos. Si no entra la llamada, si no llega el mensaje, si no está el visto, qué sé yo, nos desesperamos. O si el teléfono está apagado, no sé, cualquier cosa. O que, si estoy sin trabajo y quiero un trabajo, lo quiero rápido, lo quiero ahora, lo quiero ya. Todo está así. Para el creyente no debe ser así. El creyente no debe de pensar de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener paciencia. Y paciencia, dice Pablo, hasta la venida del Señor. Lo mejor de nuestra vida no está aquí en la tierra. Lo mejor de nuestra vida está en el cielo. Lo mejor de nuestra vida está en la esperanza de la gloria eterna. Y Pablo hace una mención espectacular. En Romanos capítulo 8, verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está pacientemente esperando el día de su redención o de su entrada al cielo. El mundo quiere tener cosas rápido. El cristiano no debe de pensar igual. Debemos estar dispuestos a despojarnos de la gloria presente, de la comodidad, de la satisfacción del mundo actual con miras a disfrutar la gloria futura que tienen en Cristo. ¿Dónde yo puedo ver plasmado esta cosa? Esta situación. Se lo voy a mencionar y a graficar de esta manera, que no es una realidad de nosotros, por lo menos. Hay dos hermanos nuestros aquí que están como cerca de esa realidad, tanto Braulio como Michael, que están viviendo tiempos de misiones.
Pero ¿cuándo se puede hacer real este verso? Cuando un hombre, por ejemplo, decide irse, no sé, si el propósito de Dios es que él vaya al Medio Oriente, a Siria, Afganistán, Irak, Irán, a predicar el evangelio, lugares donde es imposible predicar el evangelio, lo que ese hombre o esa mujer hace es sacrificar todo su tiempo presente. Ya no le importa estudiar, no le importa ser un universitario, no le importa un título, no le importa nada. Lo único que le importa es sacrificar todo eso a su comodidad, a la gloria del tiempo presente, para ir y predicar la verdad del evangelio, cueste lo que cueste. Y si le cuesta la vida, gloria al Señor. Es como Pablo dice: yo prefiero estar ya cerca de ti, Señor, porque esta gloria presente no me revela nada, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria eterna. ¿Qué más da, dice el hombre, si voy a morir? ¿Qué más da si voy a Siria? ¿Qué más da si voy al Medio Oriente? ¿Qué más da si voy a China? ¿Qué más da si voy al África? Entonces, ese es un caso, quizás puede resultar extremo, pero ¿qué dejamos nosotros por la causa del evangelio de acuerdo al contexto de vida que nosotros tenemos? De acuerdo a lo poquito que nosotros podemos hacer. Si a veces nos cuesta hasta levantarnos temprano para venir a un culto un día domingo en la mañana. O si no queremos dejar la comodidad de la casa porque llegué cansado del trabajo. Pero ¿a qué voy a ir al trabajo si estoy tan cansado, los niños, las niñas, todas las cosas? Y ponemos como argumento cuestiones tan vanas, cuestiones tan sin importancia delante del Dios que nos llamó, que nos salvó, que nos redimió, delante de este evangelio tan potente, tan fuerte y tan poderoso. Si el evangelio es fuerte, no es cualquier cosa. Usted y yo tenemos la gran bendición de Dios. Dios es soberano y Dios sabe por qué hace las cosas y nos permite vivir el evangelio de la forma que lo vivimos. ¿Sabes qué, hermano? Seamos unos agradecidos del Señor, de verdad. Seamos unos agradecidos, pero también tengamos conciencia de que hay muchos que están dispuestos a hacer mucho más de lo que estamos haciendo nosotros. Y que en este preciso momento muchos pueden estar muriendo, pueden estar a filo de espada, pueden estar al filo de una escopeta, pueden estar al filo de una horca, pueden estar al filo de ser degollado, cualquier cosa. Por eso la verdad del evangelio nos da esperanza de una gloria eterna. Amén. Otra verdad del evangelio es que la verdad del evangelio alcanza al mundo. Mire todas las verdades que Pablo está reconociendo en estos 8 versos en su carta, en su respuesta al informe de Epafras. Verso 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El evangelio es universal. Ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. El cristianismo no es solamente una pequeña secta del Imperio Romano en el primer siglo, sino que es una verdad profunda. Es un evangelio que está trascendiendo las fronteras y que sigue siéndolo hasta el día de hoy. Trasciende las fronteras étnicas, geográficas, culturales y políticas. El evangelio es poderoso. La iglesia no está muerta, como dicen algunos. ¿Sabe? Si hay una frase más falsa, es cuando alguien dice la iglesia está muerta. Pero por favor, arrepiéntase de ese pecado mortal. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es buena, pero la iglesia nunca ha estado muerta. Jamás. Cristo la fundó. Y Jesús dijo, sobre estas rocas, sobre mí, edificaré la iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Sea que estemos haciendo poco o mucho, la iglesia está viva. Amén. Y así como está viva esta iglesia, está viva la de al lado, está viva la de más allá, y la de más allá, y la grande, y la pequeña, y la chiquitita, y donde congregan 5, también están presentes haciendo la obra del Señor. Porque no es bajo nuestro concepto, es bajo la mirada del Señor. Y si Dios ha decidido congregar a 5, a 3, a 2, en un lugar remoto, en el campo, en la altura, en la montaña, gloria al Señor. Eso es parte de la iglesia y la iglesia está viva. Amén. Entonces el evangelio va a seguir trascendiendo fronteras, cultura, etnias. Y esa es una verdad profunda, de la cual nosotros todos tenemos que hacernos parte y abrir nuestra mente a estas verdades profundas del evangelio. Vamos a leer 3 textos. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El siguiente texto dice, Romanos 1:8.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, le decía Pablo a los creyentes romanos. El verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, simbolizando a todo el mundo. Y Romanos capítulo 10, verso 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz, ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Porque el evangelio trasciende toda la atmósfera, toda la tierra, todo linaje, toda lengua, toda nación, todo continente. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a dar más por el evangelio? Hermano querido, ¿sabe que el Espíritu Santo es el que obra? Yo estoy dando por voluntad del Señor una palabra, pero también esta palabra es una semilla que está siendo puesta en el corazón de más de uno esta mañana. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó. Seguramente el día de mañana vamos a tener aquí a otro pastor, a otro evangelista, alguien vendrá de visita y vendrá a reafirmar todo esto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dará el Señor. Amén. Otra verdad profunda del evangelio es que el evangelio lleva fruto, versículo 6. La segunda parte del versículo 6. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis. El evangelio lleva fruto. La verdad del evangelio lleva fruto. El evangelio no es un sistema ético, estático, sino una realidad viva, en continuo movimiento y crecimiento. Lleva fruto y se expande. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando el evangelio entra en el corazón preparado por Dios, este corazón lleva mucho fruto. Amén. ¿A cuántos creen aquí que el Señor lo llamó? ¿Cuántos pueden dar testimonio de esa verdad? Y puedes decirlo, a mí el Señor me llamó, a mí Dios me llamó. Tú tienes que convencerte de eso. Iglesia, si no, como dijo Pablo, no me avergüenzo yo del evangelio. Con propiedad tienes que decir, a mí me llamó el Señor. Soy un hijo de Dios. Es como cuando el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el médico dice, no, yo soy médico, yo soy abogado, con tanta propiedad que lo dice. Así también tenemos que decir, yo soy creyente. Ser creyente, ser hijo de Dios es mucho mejor que ser ingeniero y abogado. Amén. Entonces, somos salvos, el Señor nos llamó, pero ¿para qué? Para producir un fruto. Y si no se ha producido fruto, entonces yo en mi razón y en mi conocimiento tengo que examinar mi corazón, examinar mi vida. ¿Qué ha pasado con esa verdad profunda del evangelio en mí? Si no está sucediendo, yo tengo que permitirle al Espíritu Santo, Señor, obra en mí para que tu palabra produzca fruto en mí. Porque si no hay fruto, no hay nada. Yo siempre digo, qué bueno que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y no los conoceréis ni por sus talentos, ni por sus dones, ni por su testimonio. Por su fruto. Porque hay hermanos que, por ejemplo, un hermano o una hermana que tiene un lindo don. ¡Ay, el hermano tiene un don! La hermana tiene un don. Y voy donde la hermana y que me unja la hermana porque tiene un lindo don. Y voy para allá y voy para acá. Pero tiene un carácter, no tiene a su hijo en sujeción, no conoce nada de la palabra. Tiene un lindo don, pero no tiene fruto. Oh, el hermano que canta lindo, la hermana que canta lindo, el que toca bonito, que hoy son preciosos. Pero el fruto, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Hoy el pastor que predica bien, los pastores, pero ¿dónde está el fruto? Jesús dijo, no los conoceréis porque prediquen bien, no los conoceréis porque toquen bien, no los conoceréis porque unjan harto. Los conoceréis por su fruto. Tengo el texto para respaldar esto. Porque no puedo hablar si no está respaldado por la palabra de Dios. Si no sería algo mío. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó.
Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. ¿Qué tipo de tierra entonces eres tú? Porque si yo veo un fruto que es visible, si tú ves un fruto que es visible, la gloria no es para ti, la gloria es para el Señor. Porque ha sido una buena tierra. Pero seguramente también deben haber creyentes y cristianos que vino la palabra, fue sembrada, pero apenas salió de esa puerta para afuera, se olvidó, pero de los 45 minutos, una hora que le predicamos acerca de la formación del carácter, pero saliendo de esa puerta para afuera, se olvidó todo. Pareciéramos que son pedregales, espinos, rocas. Permitámosle al Señor ser una buena tierra esta mañana, para que cuando salgamos de aquí se note que el fruto. Amén. El fruto posee un poder divino que lo impulsa a crecer de la misma manera que una semilla de mostaza. Pero Pedro dice que el evangelio produce crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. No está adulterada. Así como está hasta el día de hoy. Es santa, es pura. Todo lo que estos escritos contienen es una verdad real y profunda. Amén. Por años se escribió, por años los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que tenemos aquí es la verdad más profunda. La palabra profética más segura, dijo Pedro, está aquí. Amén. Para la gloria de Dios. El fruto tiene que estar en nosotros. Estoy casi por terminar, hermano. La verdad del evangelio está arraigada ¿en qué? En la gracia. Versículo 6 nuevamente dice: y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia es el corazón mismo del evangelio. ¿Dónde está revelado el evangelio? En la gracia de Dios. Y vuelvo a decir esta frase que para mí es muy personal. Si hay algo extraordinario en todo esto, en conocer a Dios, es la gracia de Dios. Que a mí, a veces hay cosas que a mí no me entran en la cabeza y no logro entenderlas porque son de Dios. Y como dice Deuteronomio, dice, las cosas secretas le pertenecen solo a Dios y solamente Él las sabe. Pero voy a aterrizar un poco para poder hacerle entender por qué para mí la gracia de Dios es algo tan espectacular y tan sobrenatural. Porque la gracia de Dios está puesta sobre todos nosotros. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante su mano todos los pecadores, por favor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos creen aquí que pueden sentir la presencia de Dios? Levante su mano. Todos los que creen que la presencia de Dios puede tocar su vida, puede tocar su corazón. O sea, eres pecador, somos pecadores, pero al mismo tiempo podemos sentir la presencia de Dios. Explíqueme eso usted de forma racional. Porque si fuera por usted, o si fuera por mí, que si yo tuviera la presencia de Dios en mis manos para entregársela, ¿a quién se la tendría que entregar? Por ejemplo, estoy haciendo una metáfora, ¿no, hermano? Por favor, no me vaya a juzgar por lo que voy a decir. O júzgueme, no sé, como quiera. Pero si la cosa dependiera de mí, humanamente, yo le tendría que dar la presencia, ¿cierto? A aquel que yo dijera, llegó temprano al culto. Es merecedor de la presencia de Dios. Se vino antes. Se dispuso. El más comprometido, la más comprometida. Entonces yo empiezo a calificar de acuerdo a mi idea y yo tendría que darle la presencia de Dios a todos los que se la merecen, de acuerdo a mi idea. ¿Pero qué dice la gracia de Dios? No. La gracia de Dios es el corazón del evangelio. La gracia de Dios te salva. La gracia de Dios te perdona. La gracia de Dios te lo aguanta todo, te lo soporta todo de una manera que para nosotros es inentendible, incomprensible. Por eso usted va a ver a pecadores predicando el evangelio. Por eso usted va a ver a pecadoras predicando el evangelio. Por eso usted va a ver a pecadores cantando, a pecadoras cantando, a pecadores regulando el sonido, a pecadores pastores, porque la gracia de Dios es el corazón del evangelio. Y la gracia de Dios todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. A Dios toda la gloria, a Dios toda la honra, a Dios toda la alabanza.
Y la última verdad del Evangelio es que la verdad del Evangelio se anuncia a las personas. Como lo habéis aprendido, versículos 7 y 8, como lo habéis aprendido de Epafras, recuerda usted que Epafras llevó el informe, fue a levantar la iglesia Colosa, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. Epafras llevó la buena nueva, la gracia de Dios a Colosa. Fue él quien las anunció. Pablo siempre se menciona a él como un doulos, como un siervo de Dios, pero a Epafras lo considera también un siervo. Y qué lindo que el Señor nos considerara siervo a todos nosotros aquí, ¿verdad? Como fieles ministros de Jesucristo, fieles ministros del Evangelio. Epafras era el representante de Pablo en Colosa. Contaba con el respaldo y la autoridad, no solo de Pablo, sino del Señor Jesús. Y yo quiero concluir este mensaje esta mañana. Quiero concluirlo con algunas cosas que son importantes. Primero, que la gloria le pertenece al Señor, amén. Qué bueno sería, no sé dónde podría yo ir como Epafras a dar un informe o a contarle a alguien, pero se lo digo al Señor, se lo informo al Señor, le digo: Señor, la iglesia está así, mi hermano está, Señor, ha sido fiel, hemos tenido algunas diferencias con mi hermano, pero tengo que seguirlo amando, y espero que él me siga amando a mí también. Pero quizás no vamos a tener la respuesta, un escrito como lo tuvo la iglesia de Colosa, porque eso ya se cerró, ya no lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es interpretar ese mensaje como para nosotros hoy día, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, las reflexiones finales son estas. La primera de ellas es que somos portadores de una gran verdad. ¿Cuántos portadores de la verdad de Dios están aquí? A ver. El Señor te llamó para ser portador de esta gran verdad. Yo quisiera que levantara tu mano con orgullo, hermano. Eres portador de la verdad más grande, más gloriosa. Tener a Cristo en el corazón es lo mejor. No importa que nadie te ame, no importa que tu padre o tu madre te hayan dejado, no importa lo que hayas padecido, no importa lo que estés pasando, no importa si tú crees que los propósitos que tú pensabas no se están cumpliendo, no importa. Pero tienes una verdad potente y fuerte en tu vida y en tu corazón, y esa nadie te la va a poder borrar. Es que es Cristo en tu vida y en tu corazón. Somos portadores de esta gran verdad. Lo segundo, Jesús dijo: conocerán la verdad y serán libres. Amén. ¿Eres libre? ¿Eres libre? Mientras más conozcas la verdad, más libre vas a ser. Amén. Las cadenas se van a seguir rompiendo. La tercera es: ¿seremos como los colosenses? Yo voy a decir amén. Pastor, amén. ¿Quién más quiere unirse a esto? Amén, amén, gloria a Dios, amén. Hay más manos, ahí se están levantando más manos. Somos como los... Amén. ¿Sabe por qué somos como ellos? Porque somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia del Señor. Amén. Lavados, redimidos, perdonados, aceptados. Aleluya. Lo otro, nuestro mayor desafío debe ser la evangelización, para que nuestra fe sea conocida por todo el mundo, y no solo nuestra fe, sino la gracia salvadora de nuestro Dios siga revelándose a muchos otros más. Y lo último es que quisiera presentar ante Cristo un informe de la iglesia. ¿Cuál será la respuesta de Cristo? Y eso lo voy a dejar ahí en su corazón. ¿Qué debería decirme el Señor a mí o al pastor Sergio Bar respecto de esta iglesia? Pero ahí estás tú. Y este es un desafío no para sentirnos menoscabados o para que el Señor nos recrimine y nos siga enrostrando. Pues no lo va a hacer. O pensemos que el Señor pretenda enrostrarnos alguna mala actitud, algún mal carácter. No, sino para mejorar, sino para crecer, sino para avanzar. Estoy seguro que mientras en esta iglesia la gloria sea del Señor,
no vamos a tener ningún problema. El día que pretendamos darle la gloria a alguien en este lugar, pensemos que las cosas funcionan porque estoy yo aquí o porque estás tú, te equivocaste. Has caído de la gracia, no sé, perdiste algo, pero te equivocaste por completo. Porque el único digno, el único justo, el único santo es el Señor Jesucristo. A Él y solo a Él sean dadas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre y para siempre. Fuerte, póngase de pie. Mientras siga aplaudiendo, póngase de pie y levante un fuerte aplauso de alegría, de gozo, de gratitud. Aleluya.